Mira hacia el cielo nocturno. Ves estrellas, galaxias, nebulosas, un tapiz cósmico que parece infinito. Durante siglos, creímos que eso era todo, el universo entero, el espectáculo completo. Pero, ¿y si solo es una burbuja en un océano cósmico lleno de otras burbujas? Así nace la idea del multiverso. La física moderna, con teorías como la inflación cósmica y la teoría de cuerdas, sugiere que nuestro universo podría ser solo uno entre incontables otros, cada uno con sus propias leyes y realidades. Solo podemos ver hasta cierto punto el horizonte cósmico, limitado por la velocidad de la luz y la edad del universo. Más allá, no tenemos información directa. ¿Qué hay allí? ¿Más de lo mismo o algo radicalmente distinto? El multiverso desafía nuestro ego cósmico y nos obliga a repensar nuestro lugar en la existencia. El universo observable, con sus 93.000 millones de años luz de diámetro, podría ser solo una fracción diminuta de todo lo que existe. De repente, el Big Bang no es el inicio de todo, sino solo el principio de nuestro rincón particular del espacio-tiempo. Este cambio de perspectiva es tan profundo como cuando descubrimos que la Tierra no era el centro del sistema solar. La idea de mundos paralelos es tan antigua como la humanidad misma. Desde mitos y religiones, hasta cuentos de hadas y relatos de portales mágicos, siempre hemos soñado con realidades más allá de la nuestra. Estas historias reflejan una intuición profunda. El mundo visible podría no ser el único. Hoy, la ciencia y la tecnología nos permiten explorar esta idea con nuevos ojos. Hablamos de dimensiones extra, entrelazamiento cuántico y universos simulados. Los telescopios revelaron que las estrellas son otros soles, muchos con planetas, expandiendo nuestra visión de lo posible. El multiverso es el siguiente paso lógico, una expansión de nuestra conciencia cósmica. Ahora creamos mundos digitales y realidades virtuales, nuestros primeros multiversos rudimentarios. Esta experiencia hace que la idea científica de otros universos sea más intuitiva para nuevas generaciones. Nuestra tecnología, al fin, está alcanzando la imaginación ancestral. El multiverso no es una sola idea, sino un conjunto de modelos científicos distintos. El multiverso inflacionario sugiere que el espacio se expande eternamente, creando burbujas universo como la nuestra, cada una inaccesible para las demás. El multiverso cuántico, basado en la interpretación de muchos mundos, propone que cada decisión cuántica crea ramas paralelas de la realidad. Así, cada posibilidad se realiza en algún universo. El multiverso Brana, de la teoría M, imagina nuestro universo como una membrana flotando en dimensiones superiores, junto a otras branas, universo con leyes físicas distintas. Incluso podrían chocar, generando eventos como el Big Bang. Finalmente, el multiverso matemático sugiere que toda estructura matemática coherente existe como un universo físico. Esto implica realidades con leyes y dimensiones inimaginables. Nuestro universo sería solo una opción entre una biblioteca infinita de realidades posibles. Cada modelo ofrece una visión radicalmente distinta de lo que podría ser la realidad. Algunos son casi inevitables según la física moderna, otros, altamente especulativos. Pero todos expanden los límites de nuestra imaginación científica. El multiverso es la máxima democracia de la existencia. Todo lo que puede ser descrito por las matemáticas es real. ¿Podemos detectar otros universos? Es el gran reto. Si existen, podrían haber dejado huellas en nuestro propio cosmos. Por ejemplo, una colisión entre universos podría haber dejado cicatrices en el fondo cósmico de microondas, patrones anómalos que los científicos buscan activamente. Otras teorías sugieren que ondas gravitacionales o asimetrías en la distribución de galaxias podrían ser pistas de encuentros cósmicos con otros universos. El entrelazamiento cuántico podría, en el futuro, revelar conexiones multiversales aún desconocidas. Incluso se especula con crear universos bebé en laboratorio, aunque eso está muy lejos de nuestra tecnología actual. Buscar otros universos es como buscar una aguja en un pajar cósmico. Las señales serían increíblemente débiles y difíciles de distinguir del ruido. Pero la búsqueda en sí misma impulsa la ciencia y la tecnología al límite. Incluso si no encontramos nada, el intento nos obliga a entender mejor nuestro propio universo. Y si alguna vez hallamos una señal, sería el mayor descubrimiento de la historia.
El multiverso no solo desafía la física, sino también la filosofía y la conciencia. En la mecánica cuántica, medir parece definir la realidad, pero la interpretación de muchos mundos dice que no hay colapso. El universo se divide y el observador se ramifica con él. Así, la conciencia es el hilo que recorre un árbol infinito de realidades. El principio antrópico sugiere que observamos un universo compatible con la vida, porque solo en esos universos podemos existir. El multiverso explica el ajuste fino de las constantes físicas. Hay incontables universos, y solo en algunos surge la vida. Nuestra existencia no crea la realidad, pero actúa como filtro. Solo vemos universos donde podemos estar. Esto es a la vez humilde y asombroso. No somos un milagro único, sino una posibilidad inevitable en un mar de realidades. Nuestra conciencia es el lente que hace consciente una diminuta fracción del multiverso. Mucho antes de que la física hablara del multiverso, la cultura popular ya lo exploraba. Cómics como Marvel y DC han construido franquicias enteras sobre universos paralelos, permitiendo infinitas versiones de héroes y realidades alternativas. Películas como Y han llevado el concepto al gran público, usando el multiverso como metáfora de elecciones, identidad y familia. Series como saltan entre dimensiones para explorar filosofía y humor negro. Estas historias hacen que ideas abstractas sean tangibles y emocionantes. La cultura popular actúa como puente, inspirando a nuevas generaciones a preguntarse si estos mundos fantásticos podrían ser reales. Las narrativas que creamos influyen en las preguntas científicas que nos atrevemos a hacer. El multiverso, así, es tanto un tema científico como una fuente inagotable de inspiración colectiva. No todos los científicos aceptan el multiverso. Las críticas son serias. El mayor problema es la comprobabilidad. Una teoría científica debe ser falsable, y muchos modelos de multiverso no lo son. Si otros universos son inobservables por definición, ¿cómo podríamos probar su existencia? Algunos ven el multiverso como una salida filosófica, no científica, para explicar el ajuste fino de las constantes físicas. Invocar infinitos universos puede parecer una solución extravagante y poco elegante. Además, teorías como la inflación eterna o la teoría de cuerdas aún no han sido confirmadas. El multiverso es, en muchos casos, una predicción de teorías no probadas. Los críticos sugieren que deberíamos centrarnos en buscar evidencia directa de estas teorías antes de aceptar el multiverso. Por ahora, sigue siendo una idea fascinante, pero hipotética. Supongamos que el multiverso es real. ¿Qué significa para nosotros? ¿Podría hacernos sentir insignificantes? Si hay infinitos universos, ¿importa nuestra vida? Cada decisión, triunfo o fracaso se repite en otras realidades. Pero también puede ser liberador. La existencia de vida deja de ser un milagro improbable y se vuelve inevitable. El multiverso nos obliga a redefinir el significado y el valor. Tal vez el sentido no viene de la unicidad cósmica, sino de lo que creamos aquí y ahora. Nuestras experiencias siguen siendo únicas para nosotros, en este universo. El multiverso no disminuye nuestro valor. Nos recuerda que debemos atesorar esta realidad. Nuestra existencia es nuestra responsabilidad y privilegio. Nos encontramos ante una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Vivimos en un universo único o en un multiverso de posibilidades infinitas? La búsqueda de la respuesta impulsa la ciencia y la filosofía a nuevos límites. Incluso si nunca encontramos pruebas, el intento nos enriquece y expande nuestra visión. Cada avance nos obliga a repensar nuestro lugar en el cosmos. No debemos temer a las grandes ideas. La historia muestra que ampliar nuestra perspectiva siempre ha sido valioso. El multiverso podría ser la mayor expansión de todas. Así que, la próxima vez que mires al cielo, pregúntate, ¿es esto todo o solo una página en una biblioteca infinita? Nuestra responsabilidad es seguir explorando, preguntando y maravillándonos. Sigue mirando hacia arriba. El cosmos o el multiverso nos espera.